Y estuvimos tanto el domingo pasado como el miércoles hablando de las dos primeras palabras. Así que vamos a ir a la tercera palabra que pronunció el Señor Jesús. And just like last Sunday and Wednesday, we were talking about the last two words, and now we're going to talk about the third. Antes de llegar a la tercera, nomás déjame recordarte que la primera palabra que el Señor pronunció fue la palabra del perdón. And so, amongst these was the word of forgiveness. La palabra del perdón la pronunció diciendo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. He pronounced the word of forgiveness because he said, Father, forgive them because they don't know what they have done. Y piensa por un momento, amada iglesia, tú y yo no sabíamos lo que hacíamos, por eso lo hacíamos. And so think for a moment, church, we didn't know what we were doing, and that's why we did it. Isaías nos recuerda que nosotros le dimos la espalda al Señor Jesús. Isaiah reminds us that we gave our backs to Jesus. Nosotros lo ignoramos, dice la Biblia. We ignored him, says the Bible. Y Jesús está diciendo las primeras palabras, Padre, perdónalos. Son palabras de amor. And Jesus is saying in the first words, he's saying, Father, forgive them. Todas They're las últimas words of palabras love. del Señor Jesús en esa cruz fueron palabras de amor hacia nosotros. All of his final words were words of love for us. Estaba estudiando esta semana acerca de estas palabras I was studying this week these words. y uno de mis maestros dijo algo que dije, nunca lo había considerado, pero cuando lo escuché a él decir, dije, es una gran verdad. And one of my teachers said this thing that I never considered, but I realized this is a great truth. Y él dijo, nuestra historia no empezó en diciembre. And he said, our story did not begin in December. Nuestra historia realmente no empezó el día que él nació. Truthfully, our story didn't begin when he was born. Nuestra historia empezó el día que él venció a la muerte. Our story began when he Porque conquered death. nos dio vida juntamente con él. Because he gave us life with him. Así que la primera palabra fue la palabra del perdón. La segunda palabra que el Señor pronunció fue una palabra de seguridad. ¿Se acuerdan de aquel ladrón que estaba junto a él? So the second word that he was talking of was of security. Do you remember the thief that was with him? Él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo, hoy te digo a ti, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. He said, remember me when you are in your kingdom. And Jesus told him, you will be with me in paradise. Y vamos a ver la tercera palabra rápidamente, la palabra de amor que pronuncia Jesús. And we're going to see the third word, the word of love that he pronounced. Mira, aquí está una palabra preciosa del amor del Señor directamente para nosotros antes de Él morir. There's a very precious word that he said before dying. Acompáñame a Juan capítulo 19 para leer estas palabras de amor que Él da aquí. Go with me to John 19. Dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que Él amaba tanto, When Jesus saw his mother next to the disciple that he loved so much, dijo, apreciada y amada mujer, he said, beloved woman, ahí tienes a tu hijo. there you have your son. Y al discípulo a quien Él amaba le dijo estas palabras. And the disciple who he loved said these words, He ahí tú tienes ahora a tu madre. there you have your mother. Y a partir de entonces dice la Biblia que ese discípulo llevó a la madre de Jesús a vivir a su casa. And from then on, the Bible says that the disciple went to live with the mother. Eso me hace recordar las palabras del profeta Jeremías. En Jeremías 31, verso 3 dice estas palabras. That makes me remember these words in Jeremiah. Dice, con amor eterno te he amado. It says, with eternal love I have loved you. Jesús está pronunciando una tercera palabra en la cruz y son palabras de amor por su mamá y por aquellos seguidores suyos. So in this third word, it is a word of love for his mother. And Y for Jesús his está son. hablándonos de la importancia de aprender a honrar a nuestros padres ahí. And it is showing us the importance of honoring our parents. Muchos han malinterpretado ese versículo para hacer de la persona de María un personaje que la Biblia no soporta. Many have used this verse to interpret Mary as a being that the Bible doesn't support. Le han llamado la madre de Dios. María no es la madre de Dios. They have called her the mother of God. Mary is not the mother of God. María es creación de Dios. Mary is the creation Fue of una God. discípula de Jesús. She was a disciple of Jesus. Fue un instrumento que Dios usó para traer a Jesús a la She was an tierra. instrument that God used
y honramos la persona de María, and we honor her. la honramos porque Jesús en la cruz nos enseñó a honrarle a ella. We honor her because Jesus showed us to honor her. Pero en ella y a través de ella Jesús nos estaba diciendo la importancia de honrar a las personas que amamos. But in her and through her, Jesus was showing us to Así que honor the people la we tercera love. palabra que vemos en la cruz del Señor es de amor. So the third word we learn about Nos is of está love. enseñando a amarnos los unos a los otros. It is showing us to love one another. Y eso nos indica que nada de lo que usted y yo hemos hecho jamás en el pasado, nada de lo que usted y yo hagamos en el futuro va a provocar que Él nos ame menos. And it shows us that nothing that you and I have done in the past or in the future will make us. Jeremías dice que Él nos ama con amor eterno. It says that he loves us with eternal love. Y mire Juan capítulo 3 versículo 16 conmigo. So look at John 3:16 with me. Dice, porque de tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo, único hijo. For God so loved the world that he gave his only son. Y todos sabemos este versículo. Dice, para que en él, el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras de amor. And we all know this verse. It says that who believes in him will have love eternal. It's a word of love. ¿Alguien de ustedes sabe o sabrá cuánto dura lo eterno? Do one of you guys know how long eternity is? Lo eterno es simplemente para siempre. Eternity is just forever. Así que no podemos usted y yo hacer que Jesús deje de amarnos a nosotros. So you and I can't make Jesus stop loving us. La Biblia dice a través del profeta Jeremías, Él nos va a amar para y por siempre nos va a amar. So the Bible tells us through the prophet Jeremiah, he will love us me- forever. Y me encanta esa palabra ahí, esa tercera palabra en la cruz del Señor, porque esa palabra me recuerda que su amor por nosotros And I love that word because that word, it reminds the love for us. no está basado en lo que nosotros hacemos. It's not based on what we do. Otra vez, iglesia, One more time, church. el amor de Dios por nosotros no está basado en lo que tú y yo hagamos. His love for us is not based on what we do. Está basado en quién es Él. It's based on who he is. Y Él es un Dios que nos ama. And he is a God who loves Vino a us. nuestro rescate. He came to rescue La us. única razón que usted y yo estamos vivos hoy en este día de resurrección The only reason why we are alive today es porque Él nos hizo a ti y a mí para amarnos. is because he made you and I to love us. Es por eso que Dios envió a su Hijo, That's why he sent his a son, su único Hijo, his only son, por amor a nosotros. out of love Y Él for está us. interesado que todos los días conozcamos ese amor. And he's interested in us knowing him, his love every day. Y sobre todo que sintamos ese amor cada segundo de nuestro respirar. And that we know that love every second of our breath. Porque cuando nosotros estamos convencidos del amor de Dios, nuestras vidas son transformadas. Because when we are in his love, our lives are transformed. Porque el amor de Jesús, iglesia, escucha esto. Because Jesus' love, church, listen to this. El amor de Dios por nosotros The love of God for us transforma nuestras vidas. transforms our lives. El amor de Dios transforma nuestras vidas. God's love transforms our lives. Transforma vidas obstinadas, vidas de personas que no son amables, It transforms that people who aren't very likable. las hace en very lovable. personas amables, las hace en personas que saben amar. It makes people who know how to love. Cuando el amor de Dios está dentro de nosotros, When God's love is within us, nos cambia, iglesia. it changes us. Piensa en church. eso. Think about that. Cuando el amor de Jesús se revela en nosotros, cambia completamente When nuestras Jesus' vidas. love is revealed within us, our lives are completely changed. Así que yo pudiera decir en esta mañana, si la vida de alguien no ha cambiado, So I can say this morning that if someone's life hasn't changed, entonces aún no conoce a Dios. it's because they don't know God yet. Porque Dios es amor. Because God is love. Y cuando el amor de Dios viene, And when God's love comes, transforma nuestras vidas por it completo. transforms our lives completely. No puedes tener a alguien tan grande y tan poderoso en tu vida como es Jesús
y no ser transformado por esa verdad. You can't have someone so great and so Es powerful just like imposible. Jesus without knowing that. Cuando el amor del Señor llega a nuestras vidas, a nuestro corazón, amada iglesia, When God's love reaches our lives and our hearts, mira lo que sucede. look what happens. Cambia automáticamente la forma en que actuamos y nos relacionamos con los demás. The way that we interact with other people automatically changes. Cuando realmente entendemos y por obvio experimentamos el amor de Dios en nosotros, When we really experience God's love for us, nunca puedes evitar transmitir ese amor de Dios a we otros. can never avoid transmitting that love to others. De hecho, Jesús lo describe de esta forma. So Jesus even describes it Este this way. mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús, I give you this new commandment, que se amen los unos a los otros como yo los he that you amado. love one another the way I loved you. Así que todo comienza con el amor de Dios por nosotros. So it all starts with God's love Y esa for us. tercera palabra de Jesús en la cruz And that third word that Jesus fue said una on the palabra de cross amor. was the word of Cuarta love. palabra. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Fourth word, we're going to go to Romans chapter 5. Dice, pero Dios muestra su gran amor por nosotros, It says, but God shows his love for us, que nos tiene, dice, a nosotros, that he has for us. y lo hace al enviar a Cristo a morir por nosotros. And he does it by sending Christ to Y esta die for traducción us. dice, lo hace cuando todavía éramos pecadores. And this translation says, when we were still sinners. No me digas que no, pocas personas están dispuestas a sufrir por los demás. Very few people are willing to suffer for Pero others. Jesús sí estuvo dispuesto. But Jesus was willing. Él no sufrió solamente por una persona. He didn't suffer just for one person. La Biblia nos enseña The Bible shows us que Él escogió sufrir por toda la raza humana, that he chose to suffer for human race. para que todo aquel que en Él crea Whoever believes in him no se pierda, mas tenga vida eterna. will not be lost. but Así que will la have eternal cuarta life. palabra que Jesús da una palabra de sustitución. So the fourth word that he says Mira lo que dice Juan 19. in John 19, Aquí está esa cuarta palabra. it says this fourth word. Dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado. Jesus knew that his mission was over. Y para cumplir con las escrituras, Jesús dijo esto. And in order to accomplish the scriptures, Dijo, tengo sed. he said, I am thirsty. Había ahí una vasija de vino agrio, dice esta traducción. And there was vinegar. Así que mojaron una esponja en el vino, So they soaked a sponge la in it, pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. and they put it on a branch and they put it close to Jesus' lips. Jesús estaba en agonía en la cruz, dice este pasaje, y tenía una profunda sed. And Jesus was in agony and he was so thirsty. Esa sed que Jesús experimentó en la cruz es un reflejo de lo que Él estaba sufriendo, no solamente de dolor, That thirst is a reflection of what he was suffering, not only of pain. no limites el cuadro de la cruz solamente al dolor que Jesús estaba experimentando. Don't limit this painting of the cross as just as what Jesus is experiencing. Isaías, como bien sabemos, Él nos da el cuadro profético de lo que estaba pasando en el cuerpo de Jesús. Isaiah gave us this prophetic painting of what is happening in Jesus' body. Jesús había ya sido torturado. Jesus had been tortured. Dice la escritura que Dios tuvo que esconder el rostro de Jesús, su único hijo de nosotros, a causa de un rostro desfigurado. The scripture says that God had to hide his face. Pero en el his último disfigured. momento de Jesús, But in his last moment, Jesús dice estas palabras, Jesus said these words. sabiendo que su misión ya estaba terminada, Knowing that his mission was over, estaba a punto de entregar su espíritu, he was about to give his Él spirit. dijo, tengo sed. He said, I am thirsty. ¿Y por qué hacemos énfasis en esa frase, tengo sed? And why do we make an emphasis on this Porque phrase, cuando "I'm Jesús thirsty"? dice esas palabras, Because when Jesus said those words, Él nos está mostrando realmente el tipo de sufrimiento que Él está experimentando he's en ese showing us instante. that suffering that he is really experiencing. Jesús no merecía, estarás de acuerdo, sufrir por culpa de nuestro pecado. Do you agree that he didn't deserve to suffer that? Cada uno de nosotros, Each and every one of us, según la Biblia, merecíamos sufrir por nuestros propios pecados. according to the Bible, we deserve to die or suffer Pero for Jesús our en esa sins. cruz estaba dispuesto a sufrir para que tú y yo ahora podamos ir al cielo.
But Jesus was willing to suffer so that you Él and I estaba could go to dispuesto. heaven. Aquel ladrón dijo, él no ha hecho nada malo. The thief said he hasn't done anything wrong. Aquel criminal dijo, él no es como nosotros. He said he's not like us. Él no ha cometido ningún crimen. He hasn't committed a crime. Jesús murió, dice la Biblia, Jesus died, says the Bible, por la redención de otros. for the redemption Esos of otros others. estábamos usted y yo ahí. That's how you and I are here. Por eso Romanos 5:8 dice que Dios mostró su gran amor por nosotros, In Romans it said he showed his great love for us. que envió a Cristo a morir en nuestro lugar. That Jesus died in our place. El amor de Jesús por nosotros es tan grandioso, iglesia. Jesus' love for us is so great, church. Es tan profundo, dice el apóstol Pablo. It's so profound, says the Apostle Es Paul. tan ancho, dice, It's so wide. que Él estuvo dispuesto a tomar mi pecado, tu pecado, That he was willing to take my sin, como your su sin, propio pecado as his own sin y cubrirlo and cover con su it justicia with perfecta. his perfect justice. Tu pecado le costó a Jesús su vida. Your sin cost Jesus his life. Y ahora Él nos considera dignos. And now we are considered En este worthy. día de resurrección, alguien tiene que oír esta palabra If it- dentro de sí. On this Resurrection Sunday, someone has to hear this Si has word. estado batallando por errores del pasado, pecados del ayer, If you've been struggling with mistakes that you made, sins from the past, este es el día mejor para recordarnos today is the best day to remember que Él nos considera dignos that delante he de sus considers ojos. us worthy before him. Su sangre nos hizo His dignos. blood made us worthy. Es difícil entender, yo lo sé, ese tipo de amor de Dios. I know it's difficult to understand this kind of love, Pero quizás esta historia que acabo de estudiar, de leer, nos va a ayudar un poquito. but maybe this story that I just read you En el año 1987, in 2000, el vuelo 255 de la aerolínea Northwest salió del aeropuerto de Detroit, Michigan. there was a flight that went out of Detroit, Y Michigan. unos segundos, literalmente segundos, que empieza la carrera del avión sobre la pista, And in some seconds that this plane started going, los pilotos pierden el control de la nave the pilots lost control y aquello se vuelve un desastre. and there was a disaster. Solamente una sola persona sobrevivió Only one person survived, y era una niña de 4 años llamada Cecilia de Tempe, Arizona. and it was a little girl. She was 4 years old, and her name was ¿Cómo Cecilia pudo from Tempe, lograrlo? Arizona. ¿Cómo pudo esa niña lograr sobrevivir cuando todos, literalmente, todos a bordo murieron? How could that little girl survive when everyone else on board La died? historia, la cual es verídica, nos dice que los rescatistas, It says that the rescue una vez que team unen las piezas de todo lo que sucedió, put together all the pieces of what happened. vieron que evidentemente cuando todos los pasajeros, al darse cuenta de que el avión estaba por estrellarse, When all the passengers realized what was going on, la madre de Cecilia, de esta niña de 4 años, Cecilia's mother, this little girl, se, 4 years old, se quitó el cinturón, took off her seatbelt. se volteó hacia su niña She turned toward her daughter, y se colocó frente a su niña. and she put herself in front of her. La rodeó por completo con todo su cuerpo She covered her with her whole body, y la cubrió con ese amor de una madre. and she covered her with that love of a mother. La madre dio su vida por Cecilia. The mother gave her life for Cecilia. Espero esto te ayude. I hope this helps you. Eso es lo que Jesús hizo por ti en la That's cruz. what Jesus did for you on the Tomó cross. tu lugar. He took your Éramos usted y yo los que nos íbamos a estrellar, place. You and I were the ones who were going to suffer. pero Él se quitó el cinturón But he y took se his paró seatbelt entre off, esa muerte y and nosotros, he stood in front of that death, y Él tomó nuestro lugar, and he took our place. nos cubrió con su amor, He covered us with y his si love. ahora tenemos vida, And if we now have es porque Él life, vive, it's iglesia. because he's alive. Este día es un día de celebración. This is a day of celebration. Yo sé que la media, las redes, el mundo religioso I know pinta a that- Jesús sufriendo. The media and the people and the world Pero tú no puedes ver a Jesús sufriendo en el paint día de him as resurrección. suffering, but you can't see him as suffering. Él fue el que triunfó, He iglesia. was the one who triumphed. Triunfó sobre la muerte, dice la He Biblia. triumphed over death. Y lo hizo por nosotros. And he did it for us. Él sufrió, en otras palabras, para que usted y yo nunca tuviéramos
qué sufrir. In other words, he suffered so that you and I would never have to suffer. Él pasó por un infierno en aquella cruz. He went through hell in that cross. Y lo hizo para que no tuviéramos que pasar la eternidad ahora nosotros en el infierno. And he did it so that we didn't have to pass eternity in hell. Él hizo lo que hizo aquella mujer con su niña. He did what that woman did for her Él daughter. vino y nos cubrió por completo. He came and he covered us completely. Nos protegió del castigo divino. He protected us from that divine. Nos protegió de las punishment. mismas llamas del dolor. He covered us from Y algo precioso en la cruz. the wounds. Jesús cross. escogió morir para comprar nuestra He redención. chose to die. Él for la our pagó con su redemption. preciosa sangre, iglesia. He poured out his precious blood. Así que church. nunca tendremos usted y yo que preguntarnos cuánto Dios nos ama. So you and I will never have to ask ourselves Él how ya much lo does God demostró en love la us. cruz. He already showed it on the cross. Quinta palabra, la palabra de tengo sed. Estamos Fifth en el mismo word, the versículo. word of I'm thirsty. Pero ahí Jesús al decir tengo sed, dio una quinta palabra. When he said I am thirsty, he said another word. A través de Fifth la word. frase tengo sed, Él mostró su humanidad para con nosotros. Through that phrase, he showed us his humanity. Mire lo que dice Juan 19:28. Look at what John 19:28 Se lo acabo de leer al says. principio. I Jesús just dijo, read it to you at the beginning. Jesus tengo said, sed. I am thirsty. ¿Por qué es tan importante esa frase, iglesia? Why is that phrase so important, church? Porque hay tres razones Because there are three reasons que el Señor pronunció esta palabra. that he said. Hay una razón teológica, There is a theological hay una reason, razón profética there is a prophetic y hay una reason, razón personal ahí. and there's a personal reason right Acompáñeme al Salmo 22, por favor. there. Come with me to Psalm 22. No existe un salmo There is not one psalm que nos muestre el cuadro de la cruz tan perfecto como el Salmo that 22. shows us this painting of the cross so perfectly as this. Ahora observe esto. So observe this. El Salmo 22 Psalm 22 es Jesús hablando. is Jesus speaking. David lo escribe proféticamente. David writes it prophetically. Y mire las palabras de lo que está pasando en la cruz aquel día. And look at the words of what was happening on the cross that La day. Biblia dice que el cosmos se detuvo por 3 horas. The Bible says that the cosmos, they El planeta stopped for entero 3 se hours, oscureció. and the whole planet was El was planeta dark. entero se The oscureció. whole planet became dark. La Biblia dice, hubo un gran terremoto. There was a great earthquake. Gente que estaba muerta desde años atrás, todos los muertos en aquel lugar resucitaron de All sus the tumbas. people who were dead rose from their tombs. El planeta Tierra fue conmovido en ese momento. Planet Earth was moved in that. Y Jesús antes de morir está diciendo estas palabras. And Jesus before dying says these words. Dios mío, Lord, Dios mío, Lord, ¿por qué me has abandonado? why have you abandoned me? Lejos estás para salvarme. You are far, Lejos de mis palabras de lamento. far from my words. Cuando ellos me ven, dice, When they see me, se ríen de mí. they laugh at me. Me lanzan insultos. They throw the Lo insults hacen at me. moviendo su cabeza. Dice, pero yo confío en el Señor. But I trust in the Lord. Pues que el Señor, dice, le decían otros, que el Señor sea quien lo ponga a salvo. Se están burlando de Jesús. They're making fun of Jesus. Ya que en Él te deleitabas. Dice que sea Él el que te libre ahora. The one who you delighted in is the one who Jesús está narrando lo que frees está you now. escuchando de la gente decir de Él. Jesus was hearing the people talk Y luego about dice him. estas palabras. And these words say, Pero tú me sacaste del vientre materno. but you took me out of my mother's womb. Fuiste tú quien me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. You were the one who gave me rest. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. I was placed there before Desde el being born. vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. From my mother's womb, my God, No it te is alejes you. de mí, Don't porque grow la far from me. angustia que tengo está cerca. Because my anguish Y is no hay close. nadie a mi alrededor que me ayude. And there is no one around me helping me. Y luego Jesús dice estas palabras. And then Jesus says these words. Muchos toros me rodean ahora. Many bulls are around Son me. toros fuertes de Bazán los que me han cercado. They are strong bulls who have come close. Contra mí están abriendo sus fauces los leones que rugen como para desgarrar a su presa. They are roaring against me. Dice, como agua he sido derramado. Like water that has been poured out. Dislocados están todos
mis huesos. All of my bones are Mi dislocated. corazón se ha vuelto como cera My heart has been turned. y se derrite mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y me han traspasado los pies. Puedo contar ahora todos mis huesos y con satisfacción perversa la gente se detiene para mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, tú no te alejes, fuerza mía. Ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, Lord, mi you are preciosa not vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. From the lion's mouth. Sálvame de los cuernos de los toros. Save me from the bull's thorn. Dice, porque voy a proclamar tu nombre a mis hermanos. I will proclaim your name to my En brothers. medio de la congregación yo te voy a alabar. In the midst of the congregation. Y mira I will estas worship palabras you. proféticas And de look at these Jesús. prophetic words. Dice, alaben al Señor los que a Él le honran. Worship. Por eso The digo, ones who iglesia, honor him are the ones who este worship día him. es un día de celebración. This is a day of celebration. Jesús en esta cruz está demostrando su amor eterno por nosotros. Jesus on this cross is showing us his eternal love Pero for también us. tenemos una tercera razón, But we also have a third reason. y es la razón personal de It's Jesús. a personal reason. ¿Sabías que el 60%, yo sé que ya lo saben algunos, de nuestro cuerpo, el 60% es pura agua? I know that many of you know that 60% of our bodies is De water. hecho, si alguien pesa 150 libras, los expertos dicen que viene cargando alrededor de 12 libras de pura agua en su cuerpo. So if someone weighs 150 pounds, they have 12 pounds of water within Y them. pues, si eso es así, algunas personas cargan más. And so if that's so, ¿Verdad? some people carry much La more. realidad es que no podemos vivir sin agua, The truth is that we can't live without water. porque el agua es vida en nuestro cuerpo humano. Because water is life in our human body. Y de hecho la mayoría, mire qué chistoso, la mayoría de nosotros ignoramos la importancia del consumo del agua a diario. And look how funny this is. Many of us ignore how important No le consuming prestamos water is atención, no le prestamos atención a la deshidratación del cuerpo, a la falta de agua en nuestro cuerpo. daily. We don't pay attention to the lack of water in our body. Y esa es la razón que a veces experimentamos inesperadamente dolores de cabeza y no sabemos por qué. And then all of a sudden we start getting headaches and we don't know why. Hay veces que hay calambres en las articulaciones. Sometimes we start getting cramps. De hecho, científicamente, el cerebro humano puede apagarse por falta de agua. Scientifically, a brain can stop it. Nuestro without a lack of cerebro water. necesita agua para poder pensar. Our brain needs water to be able to think. O sea que algunos no beben agua nunca, ¿no? And some people don't drink water. Muchos de nosotros, amada iglesia, Many of us, beloved church, experimentamos a veces inesperadamente, no sé si te ha pasado esto, without expecting it, we experience this. pero a I don't know veces if this experimentamos happens to you. un agotamiento en el cuerpo y no sabemos la razón de ese agotamiento. We experience this weakness in our body. Y normalmente pensamos, And normally we think, oh, me falta cafeína o algún tipo de estimulante o algo oh, así. I need caffeine or a stimulant. Cuando la verdad o la realidad que es que nuestro cuerpo, When the truth is that our body, lo único que necesita la mayor parte del tiempo the only thing that it needs the es el majority of the beber time más agua, is drinking more es water, consumir más agua. consuming more water. La deshidratación, iglesia, Dehydration, church, es la causa número uno de la fatiga del cuerpo humano. is the number one cause of our Y en este momento de fatigue in our resurrección estarás bodies. pensando, ¿qué hace el pastor hablándome del consumo del agua en Easter? So maybe you're thinking, what is Pastor doing talking to me about La water? razón es que pasamos de largo cuando vemos las palabras de Jesús en la cruz. Jesús dijo unas palabras, tengo sed. Jesus said these words, I am thirsty. Por eso la importancia del agua. That's why water Cuando is so Jesús important. dijo, tengo sed, When Jesus said, I am thirsty, nos mostró una identificación con nuestra humanidad. he showed an identification with our humanity. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha entrado a un quirófano a cirugía? Have any of you guys gone into ¿Te fijas que surgery cuando room? nos preparan
nos meten un tubo por la garganta. where they prepare you and they put a tube in the throat. Cuando despertamos con un fuerte dolor de garganta When we wake up, we have a strong pain in our throats. y quieres beber agua, pero a veces nomás te dan un cubito de hielo o algo para mojar los labios. And you want to drink water, but they just give you a little ice cube. Porque ese momento de deshidratación en el cuerpo interno es necesario para que ellos puedan trabajar en el cuerpo. Because in that moment of dehydration, it's important that they. Y después de esa experiencia, quienes la hemos vivido, experimentamos una sed extrema en nosotros. So in that experience, we have an extreme Porque amount of thirst nuestro cuerpo se estuvo deshidratando. because our bodies were dehydrating. Y todo lo que sabemos en ese momento es que tenemos sed, And all we know in that moment is we're mucha thirsty. sed. Very thirsty. Mira el cuadro aquí. Ya hemos pasado por las 4 últimas palabras de las 7 y llegamos a esta quinta. So we've gone through the first 4 and now we're at the 5th. Y Jesús estando en la cruz, And Jesus on the cross, en esas primeras 4 palabras, in those first 4 words, quiero que veas el cuadro. Jesús ya lleva 3 horas, las primeras 3 horas clavado en la cruz. he has been on there for 3 hours on the cross. Pero cuando llega la quinta hora, And when the 5th hour ella, cuando llegamos a la quinta palabra, ella lleva ahí ya 6 horas when colgado. we come to the 5th word, he has been there for 6 Está hours. justo a punto de morir. He's right about to die. Jesús estaba clavado en esa cruz. El tiempo que él duró fueron 6 horas en esa cruz. He was nailed on that cross for 6 hours. Y conforme al castigo romano, eso fue muy poquito tiempo. And according to the Roman punishment, La was a little bit of muerte en la time. cruz de los romanos llevaba hasta días incluso. Crucifixion in Roman time would last days. Llevaba incluso horas, días para que una persona crucificada muriera completamente. It would last hours and days for someone on the cross to Pero die el Señor completely. Jesús, Él expira a la 6ª hora. But Jesus dies on the 6th hour. Y aquí tenemos al Señor Jesús haciendo esta declaración. And here we have Jesus making this declaration. A esta palabra, a esta quinta palabra le llamamos la palabra de la humanidad. Tengo sed. This 5th word, Jesús ya lleva 6 horas ahí. he says, I am thirsty. He's already there for 6 Ahora hours. detente por un momento. So let's stop for a moment. Jesús dijo durante su vida muchas palabras que solamente Él y Dios el Padre podían decir. He said many words that only he and God could say. Pero aquí vemos al Señor diciendo unas palabras que tú y yo podíamos también decir. But here we see him saying words that we can say as well. Jesús ya había dicho muchas palabras en 3 años He had said many words in three que usted y yo nunca jamás podremos decir. that we could never say. Pero en ese momento en la cruz, But in that moment on the cross, Él está diciendo palabras que usted y yo sí podemos decir. he is saying words that we can say. La palabra tengo sed, The words la I'm frase thirsty. tengo sed. Porque Jesús estaba identificando con nuestra humanidad. Because Jesus is identifying himself with our humanity. Piense por un momento, iglesia. Think for a moment, church. No todos, nadie de hecho, nadie puede decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. No one can say, today you'll be with me in paradise. Solamente Jesús puede decir eso. Only Jesus can say that. Pero todos nosotros podemos decir, tengo sed. But all of us can say we are thirsty. Y aquí tenemos a ese Jesús, And here we have that Jesus. aquel Jesús que lo que Él dice nosotros no podemos decir, The Jesus who says things that we can't say. diciendo ahora una frase, unas palabras que sí podemos nosotros decir. Now saying phrases that we can't Él se está say. identificando con tu humanidad. He is identifying himself with your En humanity. griego esta palabra tengo sed In the Greek, this word I am thirsty tiene un significado inmenso, iglesia. has a very big, great, En el versículo 28 o 30 donde dice tengo sed, in verse, el versículo empieza diciendo estas palabras. Jesús sabía que su misión había terminado. it says Jesus knew that his mission was over. Y él dijo, tengo sed. And he said, I'm thirsty. Había allí, dice, una vasija de vino agrio. There was a container with, Así que mojaron una vinegar, esponja en el vino, and they soaked a sponge la with pusieron it, en una rama de hisopo, and they put it on a se la acercan a tree los branch, labios de Jesús, and they put it next to his lips, pero Jesús rehúsa beberlo. but Jesus refuses to drink Ahora it. escuche esto.
So listen to this. Jesús ha pasado 6 horas en la cruz. He went 6 hours on the cross. Y horas antes, y esas horas que ha estado ahí, ha sido torturado. And those hours he has been tortured. Le están ofreciendo agua a Jesús, pero Jesús se niega a beber. They were offering him like if it was water, but he refuses. En Marcos 15:23 registra ese acto. Dice, le ofrecen vino mezclado con mirra, pero Jesús lo rechaza. And he refused it. ¿Por qué hizo eso Jesús? Why did Jesus do that? ¿Por qué Jesús rehúsa que le acerquen ese hisopo mojado? Why did he refuse that sponge would come ¿Qué close? es lo que está pasando en ese instante? What's happening in that moment? Eso sucedió 6 horas antes, iglesia. That happened 6 hours. Antes de que Jesús llegara a ese momento, 6 horas antes, le están ofreciendo de beber. They're offering him something to ¿Por drink. qué él rechaza eso? Why does he refuse? ¿Cuál es la it? intención de Jesús? What was his intention? Pues la razón es esta, iglesia. Well, this is the intention. Ese hisopo era una mezcla de vino con una especie llamada mirra. It was wine mixed with myrrh. ¿Se acuerdan cuando Jesús nace? Do you remember when Jesus ¿Se was acuerdan que born? llegan los sabios con él a ofrecerle regalos? Do you remember when the Entre wise las men offer him especies gifts aromáticas que traen, dice la Biblia, and aromatic spices? traen una especie llamada mirra. They bring myrrh, Y es esta que está en la cruz. and that's this one. Se la están tratando de dar a Jesús. They're trying to give it to him. La razón que Jesús la rechaza The reason why he es porque la refuses it mirra mezclada con vino is because myrrh mixed with era un wine narcótico, is a narcotic. era un analgésico. Era ibuprofen. 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 Era para mitigar el dolor de Jesús. It was to stop his pain. Cada uno de esos actos que Jesús está haciendo en la cruz tiene un significado profético, iglesia. All of those acts that he made on the cross has Porque la prophetic mirra meaning. se usaba para dársela a personas que estaban en completa agonía, ya a punto de morir. Because myrrh was given to people who were in complete agony and about to die. Y los soldados romanos le dan, no le están tratando de dar eso porque son buenos o quieren ser buenos con Jesús. And the Roman soldiers are not offering him that because they're good and they want to help him. Lo están tratando de hacer porque quieren dejar de oír. Ellos saben que Jesús va a empezar a gritar en unos minutos más. They want to do it because they know they don't want to hear. Ese era el screams. proceso de crucifixión de los romanos. That was the process of crucifixion. Le daban esa mezcla a los que eran colgados de una cruz para no oírlos estar gritando de dolor. They gave him that so that they wouldn't hear his screams. Porque la muerte colgado de alguien en una cruz era una muerte lenta y dolorosa. Because a death on a cross was a death Así que slow. lo que los romanos quieren hacer al ofrecerle a Jesús aquel brebaje So they want to offer Jesus this es alargar su sufrimiento. to lengthen his suffering. Jesús rehúsa hacerlo. He refuses it. ¿Por qué rehúsa hacerlo? Why does he refuse it? Escucha, iglesia. Jesús quería experimentar hasta el último momento Jesus wanted to experience until the last moment el dolor de la muerte en una cruz the pain of a death on a cross, por causa nuestra, but para que nosotros nunca tuviéramos que sufrirla. so that we would never have to suffer it. Jesús lo rechaza Jesus refuses it porque él quería experimentar por sí mismo ese ingrato dolor. because he wants to experience for himself that pain. Él quería experimentar el impacto de ese sufrimiento He wanted to experience the impact of that suffering por culpa del pecado nuestro de la humanidad. by fault of our En otras sin. palabras, Jesús no se iba a ir del mundo muriendo drogado, en otras palabras. In other words, he didn't want to go to the other world drug. Él se iba a ir estando consciente He wanted to go en conscious sus 5 sentidos in his 5 senses de que iba a sentir el dolor físico y emocional. that he was going to feel this pain physically and emotionally. Pero en estos últimos momentos sus palabras son, tengo sed. But in these last moments, his last words are. Grábate his esa words palabra, are, por I am favor. thirsty. Porque la Biblia dice que después de esto,
Remember this because the Bible después says de after pagar la paga que estaba establecida por nuestros pecados, this, after paying what he paid for our después de sins, que la justicia de Dios fuera completamente, dice la Biblia, satisfecha, after God's justice was Él satisfied, pagó por los pecados de la raza humana. he paid for the sins of the Y ahora Él está humanity. siendo separado por causa de nuestro pecado, está siendo separado de la presencia de Dios. And he did it for our sin. He is in the Él mismo está declarando en la cruz segundos antes, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Father, Father, why have you forsaken me? El original está diciendo estas palabras, The original says these ¿por words, qué me dejas solo? why have you left me ¿Por alone? qué me abandonas justo ahora? Why have you abandoned me right now? Escuchen esto, iglesia. Listen to this. Quiero que church. escuche bien lo que voy a decir. I want you to hear what Es I'm about to importante say. para mí como pastor de esta iglesia que usted escuche lo que voy a decir. It's important for me as a pastor of this church that you hear this. Hay una creencia muy popular que yo la llegué a creer y a enseñar. There is a very popular belief that I Y la creencia dice que Jesús murió y descendió a los infiernos. it says that Jesus went to hell. A quienes me han oído enseñar en el pasado eso, yo les ofrezco de la manera más atenta un sorry. And I offer an Perdón. apology, Pero eso no es bíblico. but that's not biblical. Me llevó años a aprender esa lección. I just learned this Jesús lesson, nunca bajó a los infiernos. that Jesus never went to hell. Jesús nunca fue al infierno. That Jesus never went to hell. Eso es lo que interpretan hombres, That's what they interpret. pero no es lo que la Biblia dice. But it's not what the Bible says. La Biblia me he pasado años buscando lugares I've been looking for years. en donde la Biblia sustente esas creencias Where does the Bible support those beliefs? de que Jesús, el Padre, al abandonarlo en la cruz, bajó a los infiernos. That after Jesus was on the cross, he went to hell. Y hasta el día de hoy And until today, ya he peinado up until today, una y otra vez la crucifixión y las epístolas de los apóstoles y no encuentro ni un versículo I have not found one verse que demuestre que Jesús bajó al infierno. that shows that Jesus went to hell. No existe una sola escritura There is not one que scripture demuestre que eso sucedió realmente. that shows that happened. No hay un solo verso en la Biblia que diga que eso pasó. There is not one verse that says that. Entonces, ¿qué ha sido, pastor? So what has been, Pastor? Fuimos víctimas de malas interpretaciones bíblicas. We were victims of poor interpretation. Y hay mucha controversia por eso. And there's a lot of controversy Porque because of that. la creencia popular nos dice que Dios el Padre y el Hijo en la cruz se separaron. Because the popular belief is that Dice God que el is the Padre Father abandonó a Jesús en la and cruz. that Jesus was abandoned by Y God on the eso no cross. es lo que pasó en la cruz. But that's not what happened on the El cross. Padre nunca abandonó a su Hijo en la The cruz. Father never abandoned his son Nunca on the se cross. separó de He Él. was never separated Lo que from sí him. pasó, What did lo happen, que sí sucedió en la what did cruz, happen on the lo que cross, sí dice la Biblia, what the Bible does es que el say Padre is that the tuvo Father que hacer voltear su rostro had to porque turn en his Jesús estaba el pecado nuestro. face because Jesus was Y our Él es un sin. Padre santo. And his Él es Holy santo. Father, Él es santo, iglesia. He is holy. Y Él He no is tiene holy, contacto church. con el pecado. and he doesn't have contact Cuando with sin. Jesús cargó con mi pecado, When Jesus carried el my Padre sin, tuvo que quitar su the rostro Father de Él. had to shift his face. Cuando Jesús está diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? When Jesus is saying, Father, Father, why have you forsaken No está me? Jesús diciendo que Dios se apartó de Él. Jesus is not saying that God Lo left que him. Jesús está diciendo, What Jesus is saying, Padre, Father, aquí está el pecado del hombre. here's man's sin. La demanda que hiciste The ha sido cubierta. thing that you asked has been covered. Jesús pagó con nuestro pecado Jesus paid for nuestra redención misma, iglesia. our redemption, church. Lo que Jesús hizo What Jesus did fue presentarse como una ofrenda a nuestro favor. present himself as an Y cuando la offering in Biblia our dice en el original, ¿por qué me has abandonado? And what the Bible says in the original version, why have Lo you que está abandoned sucediendo me? What is happening es que ahora is el that right Padre now, no puede ver el lado carnal humano en Jesús. No sé si lo puedes interpretar eso, pero quiero irme corriendo, iglesia. Escucha, iglesia. Listen, Cuando el church. Padre está ahí,
When the Father is there, Y la Biblia dice que Jesús exclama, ¿por qué me has abandonado? and the Bible says that Jesus said, "Why have you Es abandoned porque me?" ahora el Padre It's because now the necesita Father mover su vista porque lo que tiene enfrente es el lado humano de Jesús. needs to move his El face pecado nuestro está ahí because our sin is y there, el Padre no lo puede ver and God cannot porque see Él it es un Padre santo. because He is a holy Pero Father. nunca abandonó a Jesús But en la He never cruz. abandoned Jesus Porque on the si lo cross. hubiera hecho, sería vana nuestra fe. Because if He would have done it, Porque it would Dios have es been un in Dios vain. trino. Y Dios el Padre y el Hijo nunca, jamás se podrán separar. Because God the Father and the Son could never be separated. ¿Escuchó eso, iglesia? Did you hear that, church? Dios el Padre, God the Father, Dios el Hijo, God Dios the el Son, Espíritu Santo and God the Holy nunca Spirit pueden estar separados. can never be separated. Ejercen en su dimensión en cada presencia suya de las tres, pero no se pueden separar. They cannot be separated. En otras palabras, si aceptáramos esa teoría So if we accept that de que theory, Dios abandonó a Jesús, that God abandoned tendríamos que aceptar Jesus, we would have to accept que nos quedamos sin Dios el Padre por 3 horas. that we were without God the Father for 3 hours. Fueron 3 horas de separación, It was 3 hours of pero separation. fue la separación de Dios el Padre But it was the separation of de God the nuestra Father humanidad. from our humanity. Quitó la vista de nuestro pecado para que la sangre de su Cordero perfecto fuera puesta en medio de nosotros y Él. He took his sight off of our Amen. sin so that the No tengo lamb's tiempo para blood could be explicarlo, put eso in between necesito us. una serie para eso. There's a whole series Pero for ya that. que estamos hablando de la Series cruz, for te that. lo quise decir. Así que diga conmigo, Jesús, mi Say it with Señor. me. Jesus, Él no my fue a los Lord. infiernos. Dígalo. He didn't Él go to triunfó hell. sobre los infiernos. He Él nos triumphed dio over vida hell. en su nombre. Nos dio vida en su resurrección. He gave us life in Eso es lo his que name sucedió and en la in his cruz del Calvario. resurrection. Amén. Amen. Jesús está pasando Jesus is En going esa through cruz, on that cross por el mismo infierno. the same hell. No era necesario que bajara. It wasn't necessary. Ya to estaba went down. pasando sobre los infiernos. Amén. Las palabras tengo sed son las palabras de alguien que está sufriendo en el infierno. The words I am thirsty are the words of Un someone who is infierno suffering in de hell, dolor. a hell of pain. Ese fue el sacrificio más sublime, iglesia. That was the suffering, Es el above all. sacrificio más perfecto The most perfect suffering de una gracia ofrecida a favor nuestro. of a grace offered for our. La obra redentora del Señor Jesús en la cruz. Escucha esto. Su obra en la cruz no fue un drama ni un show. His work on the cross wasn't a show. Jesús dice la Biblia que Él sufrió la cruz. The Bible says that he suffered on the cross. Él pagó, Él cumplió con las demandas de la justicia divina. He paid for justice. Hebreos 12:2 dice así. Hebrews 12:2 says this. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. La sexta palabra es la palabra tetelestía en el griego. Mire qué interesante esto. Tetelestía significa todo se ha terminado. The sixth word is everything is over, has finished. En el versículo 30 de Juan 19 dice, Juan 19:30, consumado es, declaró Jesús. In John 19:30, Esa palabra it says, consumado es la palabra en el griego tetelestía, iglesia. ¿Por qué la pronuncio esta mañana? Porque la palabra tetelestía es extremadamente importante cuando hablamos de la resurrección del Señor. Porque la palabra tetelestía en castellano es consumado es. Otras traducciones dicen todo está ya terminado. Todo se acabó ya. La demanda de la justicia divina ha sido saldada a favor de nosotros. Eso significa la palabra tetelestía en el original. Cuando Jesús está diciendo, dando esta expresión, consumado es, está diciendo, ya no tendrás que pagar ningún precio por tu redención. Yo ya completé la obra perfecta.
This phrase indicates it is over. It is done. You En will not otras have to pay palabras, for this. Testelestía está diciendo, esta obra está totalmente terminada, iglesia. It means this hour is completely Jesús finished. terminó en la cruz la obra por completo. Jesus ended on that cross the work Y vale la completely. pena decirlo. El diablo había intentado detener el momento de la cruz. El diablo había intentado parar que Jesús no llegara a la cruz. And it's worth it to say that the devil tried to Se- keep Jesus from being on the cross. Cuando Jesús se anuncia su nacimiento, fue el diablo el que provocó en Herodes que mande matar a todos los niños menores de 2 años. When it was said that Jesus was going to come, the devil Cuando sent Jesús Herod sale to del kill all agua the del children. Jordán de ser bautizado por Juan, miren lo que sucede. Lo que está sucediendo ahí es que el diablo está esperando, lo dice, para tentarlo, para evitar que llegue a la cruz. Look what is happening. It says that the devil was waiting to El tempt Jesus. diablo sabía que si Jesús llegaba a la cruz, nosotros obtendríamos redención eterna. The devil knew that if he reached the cross, El he would diablo have sabía redemption. que Jesús te iba a transferir su misma autoridad en su nombre y él nunca jamás iba a poder tocar tu propia vida. He knew that he was going to transfer his authority to you and that he would never be able to touch you again. Nunca jamás podrás portarte lo suficientemente bien para que Dios te ame más. Él te amó en esa cruz hasta el día de hoy y por la eternidad tienes garantizada la justificación de Dios delante de Él. Jesús está obteniendo victoria ahí en la cruz por nosotros. Jesus had victory on that cross for us. Primera de Juan 5 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. In 1 John 5 it says, Y esta es la victoria que vence al mundo, dice, nuestra fe. Jesús al decir estas palabras al Padre, le está diciendo, Padre, he terminado la obra para la que tú me enviaste. when Jesus is saying these words, he says, Father, I have finished this work. Antes de entrar a la última palabra, la séptima y terminar, iglesia. Before going into the seventh word, church, Jesús sufrió la cruz. Jesus suffered the cross. Él lo hizo, He did it, pero lo hizo por amor a ti. but he did it out of Lo hizo love por for amor a you, nosotros. for us. Este es el día, Today is the day. debe de ser el día It should be the day más importante en tu calendario. most important on your calendar. Este es el día más importante. Today is the most important day. Ramiro decía que todos los días, ciertamente, y tiene toda la razón, celebramos nuestra resurrección. Ramiro was saying that every day we celebrate this resurrection. Pero este día que nos detenemos para recordar, es para recordarle al mundo But this day that we stop is to remind the world que Jesús vive, iglesia. that Jesus is alive. Y que las demandas de la justicia divina fueron saldadas por Jesús. And these demands for justice have been accomplished. Nunca más podremos ser acusados We will never be able to be accused delante de la presencia de Dios. before God's Jesús dijo, presence. consumado es. God said it is Y finished. entonces sí, ahí en la cruz, dice la Biblia, So there on the cross, the Bible una says, vez que Jesús ha dicho, todo ya se ha cumplido. once Jesus said, everything has been accomplished, Dice, probó aquel hisopo de vinagre, de vino, de mirra, y He tr- expiró, he tried what was on the sponge, murió. and he died. Jesús sufrió la cruz por nosotros. Jesus suffered on the cross for us. La última palabra es una palabra de victoria que Jesús pronuncia. The last word that he says is the word of victory. Y va de nuevo. Esa séptima palabra es, consumado es. And that seventh word is, it is finished. Ya no tienes que sufrir tú. You no longer have to suffer. Ya no hay obras que hacer. There are no more works Estamos to be done. completos en Jesús. We are complete in Jesus. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2. Look at what it says in Colossians 2. Saben, yo he escuchado mucho la frase que los romanos mataron a Jesús. I have heard many times this phrase that the Romans were the ones Otra who killed corriente Jesus. dice que los judíos lo mataron. Others say that the Jews were the ones who Pero cuando leo killed mi him. Biblia, But when I read the Bible, nadie mató a Jesús. no one killed Jesus. A Jesús nadie lo puede matar. No one can kill Jesus. Es imposible que lo mataran. It's impossible to kill him. Él dio su propia vida. He gave his own life. Nadie lo mató. No one killed him. Él dio su propia vida por amor a nosotros.
He gave his own life out of love for us. Jesús tuvo control hasta de su muerte. He had control up until even at his death. Nadie me quita la vida, dice Juan capítulo 10. No one takes my life, says Escucha in las John. palabras de Jesús. Nadie me quita la vida, Listen to Jesus' words. sino He que yo says, la entrego porque así lo quiero. no one takes my life, I give it because I want. Tengo el poder para entregar mi vida, dice Jesús. I have the power to give my life, Y tengo el poder para volverla a tomar de nuevo. and I have the power to take it back. Dice, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado que yo haga. This is what my Father has ordered me to do, Pagar el precio por nuestra redención. to pay the price for our redemption. Colosenses termino. In Versículo Colossians, 13 dice estas palabras. Dice, ustedes estaban antes completamente muertos. it says, before you guys were dead, Pues ustedes eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos a ellos como prisioneros en su desfile victorioso, y ahora a nosotros nos ha sentado juntamente con Él en lugares de autoridad. ¡Ujú! Esa es nuestra posición, iglesia. He gave us a place with him in authority. That is our place. Quiero cerrar con esto. Imagínense que este es Jesús. I want to close with this. Imagine that this is Jesus. Esta Biblia mía es Jesús. This Bible is Jesus. Esto fue lo que pasó en esa cruz. That's what happened on the cross. Cuando Jesús viene y muere por nosotros, When Jesus comes and dies for us, esta era nuestra vida. this is our life. This was our Una vida life. negra por el A pecado, dark, black life, oscurecida por la muerte espiritual. darkened by spiritual. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, But when we come to Jesus, eso es lo que está diciendo la Biblia que sucede. the Bible is saying that this is what Él happens. toma nuestra vida en su muerte y resurrección He takes our life in his resurrection, y hace esto. and he does this. Y cuando nosotros salimos de ahí, salimos así. And when we come out of there, we come out like this. Y ahora nuestra vida, al estar en Jesús, And now our lives being in Jesus. ¿sabes? Si yo agarro un avión terminando de aquí y me voy a la otra punta del país You know, if I take a plane and go to the other y side of the dejo world, esta or the Biblia country, allá, y si yo soy esto y estoy en esto, ¿en dónde estoy? Vamos a decir que me voy a Washington y allá dejo esta Biblia. Allá está Jesús. La Biblia dice, si subo a las montañas, ahí estás tú. the Bible Si bajo a las profundidades de la tierra, ahí estás tú. Donde quiera que Jesús esté, dice Pablo en Colosenses, wherever Jesus is, Paul says in Colossians, ahí vamos a estar nosotros. there we will also be. Y Él está ahora sentado a la diestra del Padre, And now he is seated next to reinando God en autoridad. in Y authority. justamente ahí, al estar en Cristo, ahí estamos tú y yo, And there where Jesus is, en esos lugares de autoridad. you and I also are in those places Así que la of Biblia termina authority. diciendo lo siguiente: So the Bible finishes Al by saying tercer next, día, on the third Dios lo day, levantó de entre los muertos. Jesus resurrected Jesús amongst the resucitó. dead. He Y con resurrected. ello nosotros fuimos resucitados. And with that we were resurrected. Y ahora tenemos vida, And now we have life, vida en su nombre. life in his name. Lo hizo por amor, amada iglesia. He did it out of love, beloved church. Lo hizo por amor. He did it for love. Y ahora donde está Jesús, ahí estás tú. And now where Jesus is, there you also are. Otra vez. One more time. Si logro mandarte este día de resurrección a casa con esta palabra, If I send you home with this word, habré cumplido con mi misión asignada esta mañana. I will have accomplished my assignment. Yo no this quiero que morning. veas la cruz como algo un ritual de todos los años. I don't want you to see the cross as just a ritual from every Este year. día es para refrescarnos la memoria, This year is to refresh our memory que día tras día that day after day, nosotros, aunque estamos en la carne aquí, even though we're here in the flesh, en el espíritu estamos aquí. in the spiritual we are here. Esta es nuestra posición. This is our position. En Cristo estamos completos. In Christ we are complete. No nos hace falta nada. We need nothing Amen. more. Amén.
¿Qué celebro hoy? Celebro vida. What do I celebrate today? I celebrate life. Celebro vida. I celebrate life. Quizás has estado muerto durante todos estos años. Maybe you have been dead Y all en these algún years. lugar, And in one en place, algún rincón de este planeta Tierra, in one corner of this earth, estás viendo esta transmisión. you are watching this transmission. Este es el mejor momento para pasar de muerte a vida. This is the best place. This is the best place to go from death Siempre to life. pienso, qué padre ha de ser haber confesado a Jesús un día de resurrección. A lo mejor es tu historia en este día. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el mejor momento. If you want to accept Jesus as your Lord ¿Qué and te Savior, parece this si is oramos? the best moment. Señor Let's Jesús, pray. Lord Jesus, en este día de resurrección, on this day of resurrection, yo te reconozco I recognize you como mi Señor as my Lord y mi único Salvador. and my Savior. Declaro I declare que soy tu hijo, tu hija, that I am your son and your porque daughter creo que tú eres because I believe that you Jesús are el Señor. Jesus Me Lord. arrepiento de todos mis pecados I repent from my sins y acepto en fe and I accept in faith que tú me los perdonas ahora that you forgive y lavas mi vida con tu preciosa sangre. and you wash my life with Yo your te precious acepto blood como I mi accept Señor you y mi único Salvador. as my Lord and my only Amen. Savior. Amen. Cuando ustedes entraron, iglesia, les dieron los elementos When you para la guys cena came del in this Señor. morning, you got these elements. ¿Qué momento quise dejarlo al final de la enseñanza? I wanted to leave it till the end of the teaching. ¿Qué mejor momento que cerrar este día de resurrección? Cumpliendo con este mandamiento que el Señor Jesús nos dio, de venir y participar de la comunión. What a good moment to come and under this commandment of taking communion. ¿Qué mejor momento para hacerlo? What a better moment to do it. Piensen en eso. Think about that. Jesús lo hizo esto antes de caminar al Getsemaní. Jesús hizo esto antes de que lo apresaran. Jesus did this before going in Gethsemane Antes, and en before otras going, palabras, antes de being ir a la arrested. cruz. Antes de ir a la cruz, Before going to the cross. Jesús hizo esto que tú y yo vamos a hacer. Jesus took what we are about Y to take. Jesús dijo, todas las veces que se reúnan en mi nombre, And he háganlo. said, every time that you come together in my Y dijo, name, si do ustedes this. no lo hacen, And he said, if you don't es do que no it, tienen comunión conmigo. it's because you don't have communion Anoche with me. estábamos tirados en el piso ahí con los jóvenes. Y todos participamos de la comunión. Last night we were with the youth on the floor and Fue we tan were all hermoso ver a todos los chavos tomando la comunión. participating in communion, and it was so beautiful with all the young people. Porque cuando lo hacemos, Because when we do it, estamos celebrando su muerte, we are celebrating his pero death, también su resurrección. but also his resurrection. Tenemos vida, iglesia. We have life, church. Tenemos vida en su nombre. We have life in his name. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Para nosotros es un honor hoy día de resurrección for us it's an honor this day of resurrection participar de la comunión contigo, Señor. to participate in communion with Comer you. este trozo de pan que representa tu cuerpo. To take this bread that represents your body, Ese cuerpo que por nosotros tú ofreciste, Señor. that body that you offered for us. Beber el sorbo de este jugo que representa esa preciosa sangre. When we drink this this juice, we remember your blood. Sangre derramada para nuestra justificación. Gracias, Señor. Blood poured out for our justification. Tomamos, Señor, estos elementos conscientes, Señor, de nuestra salvación, de nuestra identidad contigo, de nuestra justificación. We take these elements, Lo remembering our hacemos. salvation. Lo hacemos en el nombre de Jesús. We do it in the name of Jesus. Amen. 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 Woo. Amén, amén, amén. Espero hayas disfrutado I hope that you enjoyed de ver hoy el día, este día recordado, today, remembering que tú tienes vida that you have life y vida en su nombre. and life in his name. Padre, en el precioso nombre de Jesús, Father, in the precious name of Jesus, te damos las gracias esta mañana, we give you thanks this morning que juntos como familia de fe podemos celebrar that together as a family in faith, que tenemos vida,
We celebrate that we y have vida en life tu nombre. and life in your name. Yo estoy declarando en fe, Señor, I am declaring in que faith, cada Lord, familia que regresa a su hogar el día de hoy, that every family that goes back home estamos todos regresando, Señor, conscientes de nuestra justicia en ti, Señor. will return understanding their justice in you. Celebramos tener vida en tu nombre. We celebrate having life in Hoy your en name. este día, Señor, Today, this en day, este día de resurrección. this day of resurrection. Amén.